se te ve chévere ese color, Tienes un la salvavidas combinación. rojo. Sí, Salvavidas. Sí, exacto. Embuste, 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 embuste. Bienvenidos a Saltando el Charco, un espacio para conversaciones auténticas, transformadoras entre dos mujeres. Aquí, lo profundo y lo ligero se mezclan siempre con honestidad, crecimiento y empoderamiento, porque a veces la mejor terapia es compartir. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, mi gente Sech, ¿cómo están? Donde quiera que estén. Estamos grabando un nuevo episodio de Saltando el Charco y estoy súper contenta, bueno, como siempre porque estamos grabando, que es lo que más me gusta. Pero estamos súper bien acompañadas, Fabiola y yo, de un amigo venezolano, Ricardo Bello, que, bueno, también es un agente Sech. Me considero, leyendo aquí su trayectoria, bueno, una gente que se ha reinventado muchas veces, una gente que tuvo que emigrar también, y bueno, me siento muy identificada con este proceso, que de eso es lo que vamos a hablar hoy. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Hola, Fa- muchas gracias Carolina por la invitación y a Fabiola también, por supuesto, encantado de estar aquí con usted. Qué gracias, bueno. gracias. Y bueno, yo por mi parte igual te doy la bienvenida. De verdad que para nosotros es un gusto y un placer siempre poder compartir con nuestros compatriotas y sobre todo, bueno, cuando Sí. vienen cargados con tantas cosas, imagínate tus experiencias más el libro y estoy segura que esta conversación va a ser súper enriquecedora no solamente para nosotras, sino también Ujú. para toda nuestra audiencia. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí. Bueno, Ricardo, yo estaba leyendo un poco sobre ti, bueno, caraqueño. Vi que estudiaste letras y no solamente a nivel de licenciatura, sino que hiciste una maestría, un doctorado. Sí, Y sí, eso es pero un poco yo creo que, este proceso de migración que tú dices que es tan fuerte, tan difícil, que tanto, llevan casi 9 millones de venezolanos que han decidido salir del país y la cifra ujú, parece que va a aumentar, aunque ya no a los Estados Unidos. sí. Y se inicia atrás, porque mis abuelos maternos eran de las Islas Canarias, de Tenerife, Ah, ¿qué y tal? decidieron a finales del siglo XIX ir a Venezuela. Eran Ujú, agricultores, trabajaban, alquilaron unas tierras por la zona de Guatire y ahí nació mi abuelo. Sus hermanos mayores ya habían nacido en España, en Tenerife, en las islas, y él se vino ya mi bisabuela embarazada y él nació, decidió ser, pero le fue tan bien porque Venezuela era un país tan próspero. dado para el Ujú, trabajo, para el mundo Ujú. creativo, para el ujú. emprendimiento, que a ellos le fue tan bien que mi abuelo nunca sacó su pasaporte español ¿Qué y mi tal? mamá menos. No Imagínate. era, a veces estuvimos aquí en España, pero no había necesidad porque se fueron y encontraron aquella oportunidad para enriquecer su vida, para crecer Sí, en paz, en prosperidad, donde el trabajo finalmente diera resultado. Entonces claro. ahora nosotros, 2 generaciones más tarde, hacemos lo mismo, como Sí, con más es gente que la así. que se fue a España. O sea, es con un camino de vuelta. Estuve la semana pasada en Madrid en una presentación de un libro de una venezolana, Mónica Montañez, que se Ujú. llama, aquí lo tengo, me lo traje, por cierto, me lo dedicó, se llama Viaje a la Inversa, vale la pena hacerle la cuña, y lo editó Cálatos, y ella cuenta que sus bisabuelos salieron de España por la guerra, en la época de la guerra civil, los míos salieron un poco antes, y ella hace el camino de vuelta. Entonces, para nosotros es el camino de vuelta. Estamos realmente Sí, regresando de donde salimos una vez, estamos retornando y cumpliendo el destino nuestro de que no somos, entonces, a fin de cuentas, no éramos tan venezolanos como creíamos, o es, Ujú. o es más bien una experiencia traumática de dolor que nos ha obligado a separarnos, una herida profunda en nuestra psique que nos lleva a reempezar desde cero.
o es más bien un reencuentro con nuestra historia. Para muchos venezolanos es un reencuentro, Sí. pero para otros también es una aventura como no se atrevieron nunca a soñar. Mira, pero eso que estás hablando me hace reflexionar ahorita porque no me quiero desviar mucho del tema, pero me llama la atención porque antes cuando tus abuelos emigraron, que se fueron para allá, yo creo que había como una resignación, de repente como que, mira, no voy a volver más. No hubo la necesidad de sacarse ese pasaporte español ni nada por el estilo. En cambio, yo creo que como uno está más conectado al teléfono, tú todos los días haces videollamada con tu familia, no sé qué, a lo mejor todavía existe ese como ese nexo así de esos lazos más unidos, no sé, estaba pensando en eso mientras estabas hablando. Me llama la atención. O sea, no sé, ¿a ustedes no Bueno, les pasa lo mismo? no, claro, bueno, yo no sé Fabiola que vive allá en Zurich con ese frío, Sí. pero, pero, pero yo le digo a mi familia, a mis amigos que yo he superado y que me he adaptado muy bien, pero la realidad es que al menos 2, 3 veces a la semana yo sueño que estoy allá Sí, y que estoy trabajando. O sea, mi familia era familia agricultora, por parte de padre y por parte de madre. estaba viendo, sí. Y yo trabajé casi 4 décadas, 40 años en una hacienda de naranja y de café en el occidente de Carabobo. En la hacienda, en esa Mm. finca nació mi padre, nacieron mis tíos y mi abuelo creció allá. Entonces era un proyecto, digamos, una empresa familiar que después yo llegué a dirigir. Ujú. Pero era un proceso es como un ferrocarril que viene con 20 vagones, un nave de esos de a toda velocidad que vienen a 300 kilómetros por hora con cientos de personas adentro y de repente la vida se acaba, la vida desaparece. Pues es una película Mm. de Matrix o el piso 13 esos mundos de realidad virtual donde tú vas en un tren y de repente estás viendo el paisaje, ves los campos, los campos de oliva, los campos de naranja, las ciudades, los pueblos, los coches, la gente, la familia, y de repente no hay tren, Sí. no hay vía, no hay país. O sea, es como si tú tuvieras, o si tuvieras estrellado por la pared. Esta gente, realmente el país llegó a detenerse, Sí. a Y, sa- detenerse. y Y saliste así, que, ¿no? no, nosotros pasamos por situaciones muy duras de delincuencia, Mm. Me imaginé. de intento de secuestro, estaba por medio de la política, que no vale la pena entrar en detalle, pero fue una No. situación muy, muy difícil que terminé la presión poco las amenazas y los peligros que estamos enfrentando eran tan duros que yo terminé en una clínica al borde de una CB que no me dio afortunadamente, pero entonces yo le dije a mi esposa, que también es sus bisabuelos eran de Lanzarote, las Islas Canarias, y yo le Mm. dije, o emigramos o en viuda. O sea, tienes que irte. Claro, Y claro. entonces el tren es el tren, la vida nuestra en Venezuela, que es como contar una película de fantasía japonesa, Mm. de un mundo que existió hace mucho, mucho tiempo, se detuvo. Se detuvo en seco. Ujú. El país se Sí. detuvo en seco e hizo imposible la vida allá y tuvimos que salir. Yo había estudiado, yo estudié licenciatura, maestría y doctorado en letras, estudié filosofía Ujú. también, pero también estudié en el IESA, estudié administración y Sí. yo trabajaba como administrador. Y en las noches daba clase y escribía, empecé a escribir en Nacional, empecé a escribir en algunos libros que fueron publicados por Monte Ávila, otros por universidades, pero mi vida era de administrador y yo levanté a mi vida gracias a mi trabajo en finca, mi trabajo agropecuario. Llegué a ser presidente de la Asociación de Fruticultores en Carabobo, fui vicepresidente nacional de FEDEAGRO, que es la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, en representación del rubro frutícola, Ajá. y ese mundo, de ese mundo en seco, se paró en seco, Sí. todo fue imposible y tuvimos que vender la finca
bueno, por una fracción del costo real y venirnos aquí a Venezuela. Es una lástima. Todavía tengo familia allá en Venezuela, por supuesto, Sí. y las memorias de toda una vida Mira, trabajando, ¿no? y qué raro que no se vinieron a Tenerife. Que yo vivo en Tenerife. Bueno, sí, yo sé, Ah, es verdad, pero te veía. y mis abuelos eran allá de Tenerife, el apellido de él, Ujú. Toledo Guerrero. Él era médico y yo me vi en la guía telefónica, estuve en el equivalente a la guía telefónica en Tenerife y ahí sopo 200 Toledo Guerrero, pero Sí, eran de Tenerife y eran de un pueblo que se llama Deje. así, claro. Y entonces, bueno, nosotros estuvimos allá, pero nos pareció, a mí me encantaba Granada, me encantaba Mm, Málaga, pero a mi mujer le ujú. encantaba Sevilla. Y yo le Ok. decía, a mí me encanta Granada, mira, está aquí detrás del Albalcín, viendo la Sierra Maestra. Y me contestó, sí, Sevilla es bellísima. Y bueno, entonces yo no llevaba la contraria a ella y a mis hijas, que todas querían venir para Sevilla. Entonces, aquí estamos, que sigue siendo una ciudad muy hermosa y está cerca de todo. Pues. Qué fino. Qué bueno, Ricardo. Bueno, hay que acomodarse a la vida, ¿no? Sí, Es así. y bueno, y estando aquí, el proyecto más grande fue de escribir dos cosas. Yo, yo daba clase en la universidad, entonces también hice un programa, hice un canal de YouTube Ujú. que el año pasado, que se llama Ecos de 1886. 1886 es el año en que nació mi abuelo. Ok. Entonces Wow, pues es como él me dijo una vez, mira, tú tuviste la Wow. oportunidad de crecer en una familia que te dio educación, que te apoyó en tus estudios, que te compraba un libro si tú querías leerlo, y hay mucha gente que no tiene esa facilidad, que no tiene con qué estudiar, comprar libros. Tu deber, tu responsabilidad, tu compromiso conmigo, me dijo es, cuando tú lees un libro, cuando a ti te pase algo y tú creas que vale la pena contarlo, comentarlo, compartirlo, lo vas a hacer. Si Wow. yo te voy a arreglar a ti, tú quieres ir a una librería a francesa y comprarte 10 libros, yo te lo compro. Pero por cada libro que leas, vas a compartir lo que aprendiste allí. Entonces hice este programa en YouTube, Eco, de 1986, que lleva casi medio millón de visualizaciones wow, en un año. qué No lindo. tiene, no tiene tantos seguidores, va empezando, tiene varios miles de seguidores, pero estamos comenzando con una camarita muy sui Bueno, generis, pues nada profesional. Y, pero entonces al mismo tiempo estoy haciendo cada vez que leo un libro que me parece que es un libro con mis hijos que están aquí, me ayudan a montarlo y lo lanzamos a la medio. Pero simultáneamente fue el libro que, que, que digamos que es el esfuerzo mayor, una novela de casi 500 páginas, cuya primera parte se le publicada en Venezuela en el año 2018 con Sergio Dávar, con la editorial de Sergio Dávar, y ahora sería publicada por Cálatos, que es una editorial, ujú. como la califica David Manabé, el presidente, una editorial española con un ADN venezolano. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, una gente que emprende, vale, que se reinventa donde quiera que esté, ¿no? Está Bueno, pero chévere. la idea detrás del libro, la, el libro es una historia de un muchacho sefardita judío venezolano que en 1970, que no era mi caso, pues, pero que en Ujú. 1970 decide ir a estudiar a Israel, a la universidad en Tel Aviv, y sus padres lo apoyan. Un poco lo que a mí me pasó, que mi padre me dijo cuando terminé el bachillerato, ¿dónde quieres ir tú a la universidad? Yo le dije, yo quiero ir a Israel, a la Universidad de Tel Aviv. Y me dijo, ¿a dónde? A Tel Aviv. Tú vas a ir a la Plaza Venezuela, a la UCB, me dijo. Entonces, yo escribí el libro que hubiera pasado si una persona como yo hubiese ido allá. Entonces, ese es un poco el inicio de la historia. Entonces, él va Okay. y lo agarra en la guerra del Yom Kippur en 1973 contra Siria y Egipto, que tiene mucha semejanza con lo que está ocurriendo ahorita con Israel y Gaza.
las razones de la guerra, todo, muy parecido. Una situación que, y de hecho el ataque del Hamas a Israel se produjo exactamente a los 50 años del inicio de la guerra de Yom Kippur. Entonces él se va para allá y él siendo judío va a la guerra, trabaja en inteligencia, con idioma, y termina prisionero de los sirios. Y en Siria se casa con una mujer musulmana y se convierte al Islam. Y después de años allá, haciendo la vida, conociendo, es rescatado por los judíos, por los israelíes, por el ejército israelí, que cree que es prisionero, que está allá contra su voluntad. Y él no quiere irse, él quiere quedarse allá, pero es que lo saca. Y cuando llega a Israel, entonces Israel no sabe si es musulmán, si es israelí, si es judío, si es cristiano, no tienen confianza en él y se lo despachan a Venezuela. Se lo regresan, padre. Sacan aquí, él tiene una familia, tiene todo allá en Siria, pero lo devuelven y allá hay una especie de un salto temporal como ocurre con novelas, Murakami, hay como un 20 años de diferencia que desaparecen, como uno vive también, que de repente estoy aquí, pero de repente me estoy recordando lo que viví hace 40 años en casa de mis padres. O sea, llegan a la época del chavismo, a la hacienda. Y tiene que irse otra vez. ¿Ah? Es una historia real. Bueno, la historia no, la historia real, yo en mi vida estaba en Israel, ni en Siria, nada. Pero qué interesante, me gusta eso. Entonces regresa a Venezuela y es la crispación política de los primeros años del gobierno de Chávez, una crispación que lleva 25 años de enfrentamiento, pues, de polarización, pero entonces él debe también irse otra vez. Y se va y viene a España. Y viene a Sevilla. Pero no soy yo tampoco. Pero entonces no te voy a contar el final, porque si no, si hay el spoiler de contarte la película, pero es un poco la historia de alguien que intenta ser lúcido políticamente, lúcido psicológicamente, emocionalmente, lúcido, digamos, con los pies en la tierra desde el punto de vista económico, y entonces, claro, eso le obliga a ver hacia adentro y ver hacia afuera y qué es lo que hay en el mundo de afuera que podría definir o sujetarlo o encajonarlo o aprisionarlo en una versión de sí mismo con la cual quizás él esté en cierto momento de acuerdo, pero que haya un momento donde pueden ser amarras y él requiere, digamos, salir y buscar, o sea, cuál es el país, cuál es la fe, cuál es la manera de cómo me veo yo en el mundo y qué hago yo aquí. Es un poco la historia, pero es una historia de migración, de dolor y de búsqueda de la fe, de la felicidad y de la autenticidad. Es un poco la historia de este libro que me costó casi 6 años escribir. Pero es bastante. Desde lo que escribía. ¿tienes? No, lo escribí, después lo guardaba 6 meses, lo volví a revisar y no me gustaba y volví a reescribirlo, lo dejaba así como cuando tú dejas una torta en el horno que tiene que crecer, no infla, no crece, hay que empezar otra vez y dale hasta que ya, hasta como hay un autor francés, creo que era Roland Barthes, que decía que la historia de un escritor con el libro es que es como una historia de amor. Tú quieres regresar, y llega un momento donde el libro te fastidia, te dice, no, yo no puedo leer más ese libro. En ese momento tú lo sacas. Y el libro tiene o no vida en la mente de sus lectores, y tiene o no suerte. O sea, nosotros decimos el libro se bautizó, o lo presentamos el 6 de marzo pasado, el jueves 6 de marzo aquí en Sevilla, pero ya lo presentamos, ahora bueno, a ver qué pasa con el muchacho, si crece, si aprende a relacionarse con los demás, a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida. Ahora entra en una etapa realmente que está en manos de la capacidad que tengamos nosotros, la editorial, de difundir el libro, pero también en un momento muy difícil, porque en España se están editando entre 90 y 100 mil libros al año. Es un mercado
un mercado muy Sí, competitivo, un mercado donde las editoriales, digamos, las grandes editoriales invierten mucho dinero en publicidad, en las librerías, apuestan a largo plazo con el autor, y nosotros, la nuestra, Calato, la editorial que me editó, es una editorial relativamente pequeña, que va a estar en la Feria del Libro en Madrid, ahora en ujú, junio, va a estar en la feria en Bogotá, en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, pero que no es el monstruo editorial que es capaz digamos, de defender con ferocidad esos mercados, apostando claro, por otros autores que pueden ser mejores o pueden ser peores que los que edita Calato. O sea, eso no es el criterio. El criterio sí, económico es como si tú fueras a vender un carro ya, en Alemania. Tú tienes que competir con la Volvo, con el BMW, con Mercedes. O sea, tú tienes igualito que ser capaz de darte cuenta que el reto de ser escritor no es solamente escribir, formarte y leer ajá, muchísimo, 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 o aprender idiomas, sino que ¿qué tienes tú que decirle al mundo? ¿Qué tenemos nosotros, los venezolanos, que nos fuimos? ¿Qué podemos decirle a los que no son venezolanos? Y sobre todo, ¿qué podemos comunicar, compartir, crear esa comunidad de venezolanos, de esos 9 millones de venezolanos que se fueron bueno, y que necesitan, digamos, pensar qué es lo que van a hacer y por qué están aquí, por qué no tocó con nosotros esa suerte o esa mala suerte o esa sí. buena suerte, esa experiencia, de esa oportunidad de crecimiento o de dolor al salir de la frontera del país que nos vio nacer. Bueno, pero es que precisamente por eso es que también nace Saltando el Charco, ¿no? Y aquí nos acompañamos, aquí hablamos de esto, por eso es que estamos aquí reunidos los tres, porque exacto, en representación de todas esas personas que saltan. Por ejemplo, esa historia que estás contando del libro, no eres tú, pero yo creo que somos un poquito de todos, porque ese chico tiene esa lucha de identidad, de ideas en la cabeza, soy musulmán, soy aquí, este, quiero estar aquí, pero me voy para allá, o sea, así estamos todos. Y por otro lado tú me dices que, bueno, que no solamente escribes, pero también tienes que vender, tienes que estudiar el mercado, o sea, es hacer de todo un poco, de reinvención total todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que nos ha Claro, tocado. yo creo que lo más difícil, obviamente, en la vida no solamente es como la pirámide de Maslow, tú tienes que garantizar Ujú, ciertas condiciones de, digamos, de, de, de alimento, de seguridad, de casa, pero también necesitas claro, ser algo más que un esclavo, un súbdito de un régimen a quien tú no le interesa. Tú tienes mm, que desarrollar realmente más allá de las trabas emocionales o de los dolores o de los traumas, ser capaz de pensar por ti mismo y aprender a vislumbrar cuál va a ser tu vida, tu posición en el mundo y en fin, cómo haces tú para explicarle a tus hijos, a tus nietos, por qué es más conveniente en este momento no regresar o si vale la pena hacerlo. O sea, son sí, momentos. Yo me recuerdo yo me leí hace poco Lea Ypi. Lea Ypi es una escritora de Albania, una ujú, mujer que tendrá ahorita, no llega a 50 años, 40, 45. Leipi escribió un libro que se llama, déjame, bueno, ahorita te lo busco, es como, se llama Free en inglés, lo escribió en inglés, y es una especie, ella es profesora ahorita en Londres, en el London School of Economics, y ella creció en un país que era estalinista, o sea, un país que rompió con China, porque China era de derecha, a su juicio, o sea, muy chiflada que se peleó con los rusos en la época de la KGB y de Stalin porque no eran lo suficientemente comunistas. O sea, te puedes imaginar lo atroz, las persecuciones, el rol de la ideología de un país comunista que,
que era una locura. Bueno, esa mujer creció allí y se ha convertido en una pensadora política. O sea, tú dices, la lucidez para ella es la lucidez política. Es decir, ¿cómo identifico yo el mundo, la sociedad en la que vivo, de la sociedad en la que me fui, sin caer preso de la ideología? Y la persona que me recomendó ese libro, extrañamente, no voy a decir quién es, pero está, digamos, defiende más los intereses de Maduro, contradictoriamente. O sea, está más cercana, no vive en Venezuela, pero está más cercana a lo que está ocurriendo allá, al proceso político allá. Pero me regala este libro que tiene que haber sido una sacudida emocional, porque la mujer creció en ese mundo y relata lo que vivió al conocer otras experiencias societales y políticas en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Entonces, tú te das cuenta que para nosotros la lucidez política es importantísima. Por eso es que a nosotros, aquí estamos los venezolanos, leemos toda la prensa, todos los periódicos, tratamos de entender y de buscar y de tener referencia para interpretar correctamente qué es lo que está pasando allá, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, con la gente, los familiares, los amigos que decidieron irse para allá, porque 9 millones de personas es un gentío. Un gentío que se ven forzados como si se los llevara por delante un huracán, una tormenta, un tsunami, los haya lanzado fuera de las costas de Venezuela y hayan aterrizado, de repente están en México, en Perú, en otros lados, sin saber muy bien qué es lo que está pasando, sin saber explicar qué es lo que está pasando. Entonces, tener la capacidad de entender es uno de los retos más importantes que tenemos ahorita. Es una de las habilidades que tenemos, pero también es la oportunidad para desarrollar un pensamiento y una relación, una descripción, una crónica, un recuento, una interpretación de este fenómeno migratorio y cómo podemos a partir de él entender lo que está pasando en el mundo o en los Estados Unidos, que es una verdadera locura lo que está haciendo Trump, ¿no? Pero esos son, digamos, es un reto, pero es una de las grandes dificultades. La lucidez política, pero está la lucidez emocional. Si estás vuelto una mata de nervios, no vas a poder entender nada, tampoco. Es así. Pues estoy hablando mucho. Es súper interesante. Yo estoy aquí escuchándote con muchísima atención y no, la verdad no quería ni siquiera interrumpir, pero sabes, una de las cosas, o bueno, mejor dicho, a mí se me vienen a la cabeza muchísimas. Si me pongo a tratar de colocar todo lo que has dicho en contexto, a mí no me queda más sino de repente decir, definitivamente hay que tener un set de fortalezas, habilidades y conocimientos súper completo. Yo lo llamaría como una especie de kit de primeros auxilios para poder navegar todas esas emociones, todas esas situaciones, todos esos proyectos. Incluso cuando decías que tu relación con el libro, como una torta, que lo dejabas allí y esperabas y lo abrías y lo cerrabas. ¿Sabes? Hay una cantidad de cosas que yo creo que nosotros como seres humanos obviamos, pero que definitivamente, o no le prestamos atención, pero que definitivamente cuando tú escuchas las historias de las personas, qué es lo que viven, qué situaciones marcan sus vidas. Por ejemplo, cuando dices, eso fue como un tren que de repente se detuvo. Y sobre todo también eso que transmites cuando tú dices, bueno, yo tantas veces al mes sueño que estoy en Venezuela. Por supuesto que siempre va a haber una parte de nuestro país, una parte de nuestras costumbres, una parte de nuestra cultura pegadita a nosotros y nuevamente relaciono todo eso y ya no me quiero encadenar como yo siempre digo, pero relaciono todo eso con ese kit de fortalezas y habilidades que obviamos o no le prestamos atención y que muchas veces ni siquiera concientizamos que ya salimos
con eso encima, o sea, que ya venimos de alguna manera preparados para poder enfrentar ciertas situaciones. Y yo creo que para mí, escuchándote y absorbiendo todo lo que nos has compartido, es con lo que me quedo, si lo quiero realmente relacionar con lo que queremos transmitir también en este capítulo, de fortaleza para emigrar, fortaleza para adaptarte, fortaleza para crear, para desarrollar, porque a veces si tú no la tienes, ni siquiera tienes la voluntad de crear. Un cerebro deprimido, un cerebro estresado por la situación política, tratando de entender qué es lo que está pasando, qué puede pasar hoy en día con nuestros familiares, como bien decías, se deprime y de repente ni siquiera me provoca escribir o crear. Claro, estoy hablando, estamos entendiendo que ya tu libro está publicado y todo esto, ¿no? Yo estoy combinando si de repente viene alguna parte creativa nuevamente y yo no sé manejar. No, claro, yo empecé a escribir otro, pero lo que tú dices, perdona que interrumpa, yo me acuerdo que papá, me estaba recordando, él decía que una persona sana, psicológicamente sana, una persona lúcida, tenía 3 capacidades: trabajar, crear y amar. Tú tienes que tener un trabajo que te entusiasme o que por lo menos te guste y que te permita satisfacer una cierta necesidad económica. Tienes que crear de alguna manera, bien sea en el trabajo o de otra manera, y tienes que ser capaz de amar. Entonces son 3 habilidades fundamentales que son difíciles de obtener aún si nos estamos en la Venezuela de 1920 o de 1970 o en el 2025. Es igual de difícil. Es igual de complicado. A nosotros nos tocó esto, bueno, nos tocó esto, tenemos que quizás que ser más fuertes que lo que fueron en una generación anterior, que las cosas eran más fáciles. Pero a la larga, la gente en los años 20, en los años 60, también sufría. Tenían otra, bueno, las referencias de sufrimiento eran diferentes. Sí. Pero el llegar a trabajar, el ser capaz de amar y el ser capaz de crear, eran difíciles entonces y lo serán mañana. Sí. Qué bueno. Y ahorita empecé otro libro que le tengo como, bueno, me copié un título de una película japonesa, le puse el nombre de archivo, eso no significa que sea el título final, se llama Días Perfectos. Este nuevo libro, y estaba escribiendo antes de la entrevista, y estaba tratando de recordar cuáles son esos momentos de la vida donde tú realmente entiendes y estás a gusto, estás en paz con tu entorno, con tu familia, con el mundo, con la vida, con el país, que pueden ocurrir. Yo diría, bueno, yo quiero que eso me pase a mí una vez al día, ¿no? Hay gente que pasa toda su vida y le pasa una vez. Pero por lo menos, ¿cuáles son esos momentos de mi vida que yo entiendo realmente, donde todo cuadra y soy capaz de explicar qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Okay. Me acuerdo una vez que subí, a mí me gustaba mucho subir las montañas, los Andes, y estás casi a 5.000 metros. Una vez que estaba subiendo el Humboldt, está un acampamento por el Suero, que está como una laguna que está como a 4.400 metros, que es la última etapa antes de coronar el glaciar del Humboldt. Y yo me levanté a las 3 de la mañana con un frío que me estaba muriendo, cuando uno está acostumbrado a ese frío de esta temperatura bajo cero, ni tiene ropa adecuada en el trópico para ello. Y yo me levanté a las 4, estaban aquellas estrellas, y más allá del frío, más allá del cansancio, ¿no? El dolor de cabeza y la falta de oxígeno, no te provoca ni comer. Yo ese momento me vi en el pasado y me di cuenta de quién era, pero no de quién era, es una manera de decir las cosas, de explicar pude entender muchísimas cosas de mí mismo que me dieron luces para cuando bajara de nuevo a la ciudad, a Mérida, a mi vida en Valencia, sabía que era lo que tenía que hacer. Esos son instantes privilegiados
de paz, de que te visita el Espíritu Santo. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero que te entiendo. Estoy como recordando esas etapas de mi vida, y el libro se lo cuento, yo no sé quién lo leerá, si mis hijos, a los amigos, uno no sabe a quién le va a tocar el libro, pero yo creo que es importante contar esas cosas y Claro. aprender a reconocer que alcanzar esos momentos implica, digamos, así como eliminar las pretensiones, esa armadura que a veces nos ponemos para defender nuestro punto de vista, nuestra manera de entender el mundo, y no somos incapaces de vernos en el espejo o de contemplar el que vive en nuestra misma casa. Entonces, ese momento de claridad es muy difícil. Yo creo que ese momento no lo logramos, digamos, solo. Una de las personas, Identificar también. una persona que más me ayudó cuando salí, que estaba muy preocupado en Venezuela, que me ayudó a entender lo que me estaba ocurriendo, era yo le conté a un padre, a un sacerdote, que yo me sentía como si fuera un tsunami en el medio de una tempestad, de un huracán de esos que atacan a la Florida, que yo he vivido con los huracán, pero un huracán como si fuera un tsunami, una mezcla de huracán, tsunami, ciclón, tornado y terremoto juntos, que te estuviera llevando por delante, pero era la experiencia del mal. Yo decía que era el mal organizado, yo lo percibía, correcta o no, o erróneamente, como el mal. Entonces él me dijo, la única manera que tú tienes de enfrentar el mal es contrarrestándolo con una avalancha de bien. Es decir, tú tienes que al mal, a la maldad, a lo que es negativo, tú no lo puedes enfrentar psicológicamente transformándote en una persona agresiva, cruel, despiadada con la gente que te rodea, contigo mismo. La única manera es aprendiendo en la dirección contraria psicológicamente, pero con la misma intensidad de buscar el bien. Y a ese sacerdote me ayudó muchísimo, y he tratado un poco de seguir eso. Tú sabes que solo no lo va a alcanzar, que necesitas ciertas luces que nada más te las puede otorgar Dios, o los santos, o las protecciones que uno tiene en el cielo. O sea, los santos, un abuelo tuyo que ya llegó al cielo y te está ayudando y te está soplando el oído qué es lo que tienes que hacer. Pero en fin, yo he tenido la suerte, el privilegio de tener esa experiencia con ese hombre a quien yo creo que le debo la vida. Él no lo sabe. Me dio un consejo, pero ese consejo me pudo haber salvado la vida de miles de maneras. Yo creo que te viste en una foto con él. Es Mariano, ¿verdad? Yo lo conozco. No, Mariano, otro Mariano. ¿No es Mariano? No, Mariano García es. Yo fui profesor de Mariano en el seminario. Ah, qué fino. Yo di como 12 mira, años clase ahí en el seminario. mi esposo y yo somos muy, muy buenos amigos de él. Y él viene ahora. Ay, qué Él fino. él está tratando de venir a España, y me dijo, Ricardo, guárdame entrada, yo quiero ver a Andrés Roca Rey, el torero. No sé, ¿quién es Andrés Roca Rey? Andrés Roca Rey, la gente cuando se presentan las entradas se agotan. Okay. Se agotan. Y ahorita están pasando una película, un documental en el cine que se llama Tardes de Soledad, de un cineasta español de apellido Herrera. La vimos el domingo, mi mujer y yo, un documental de 2 horas sobre este torero peruano que arriesga la vida cada vez que sale a la plaza, y le arriesga, y uno lo ve desde afuera tan bonito, los colores, el traje de luces, la música, los pasodobles, la gente, la elegancia de la mujer y de los hombres tan bien vestidos, tan felices con sus tabacos, viendo la corrida, y el documental te muestra la intensidad psicológica de los hombres. O sea, no se comen la uña porque son hombres de valor, son valientes, pero aquella manera como en cada instante arriesgan la vida y tratan de dar lo mejor de sí mismos, arriesgando su vitalidad, su cuerpo, su salud, su vida misma. Sí. O sea, es una cosa que es una mezcla de coraje y arte, es una mezcla de valentía, de una valentía extrema,
porque yo no sé si ustedes han visto un toro de media tonelada de 500 kilos, que son unos toros, unos animales muy agresivos, con unos pitones, unas cosas así que son, o sea, esta cámara no me permite abrirme los brazos lo suficiente para que vean cómo es, y que tienen la agilidad de un gato. Son tan rápidos, son capaces de quebrar. Hoy en las ventas en Madrid hubo un corneado, un torero muy conocido que un toro casi lo mata. O sea, esa gente sale a la arena y en unos minutos, yo creo que por eso es la atracción de los toros. La atracción de los toros, la gente lo critica mucho por el sufrimiento de los animales, pero yo creo que el hombre se pone en el mismo terreno del toro y arriesga su vida, y muchas veces lo paga su atrevimiento con la muerte, pero yo creo que esa es una imagen de la vida misma. O sea, yo cada día me levanto, me preparo mi café, me cepillo los dientes y voy a la arena. Pero voy a la arena, Exacto. yo no puedo andar descuidado porque me lleva el toro por delante y me mata. Es así. O sea, la vida misma, la fiesta brava es una imagen concentrada, intensa, reducida a un instante, a unos pocos minutos, de lo que significa darlo todo, cada uno de las horas que no fue conseguido aquí, darlo todo por amor, por los hijos, por la familia, por lo que nosotros queramos. Y esa película, ese documental, yo vi a aquellos hombres tensos. Tú ves a Andrés Carrera, que te parece que es el más relajado desde la grada. El hombre es un hombre que casi le dan hasta tics nerviosos del el peligro abrumador, Claro. que lo acecha en cada instante. Nosotros salimos de ese peligro abrumador que significaba y significa todavía para tanta gente estar allá, pero no deja de ser una imagen, digamos, acentuada de lo que es la vida misma. Mira, y yo me quedo con eso. De verdad que haciendo la analogía, es una situación muy parecida, exacto. Es un saltar el charco, igual. Yo me quedo con eso, el toro y el torero, ¿no? Y bueno, yo creo que ya, de verdad que pasé un rato así sumida en tus historias. Y si tu libro es así, se lo voy a comprar ya. Me encantó. No, mira, yo sí haber tengo hablado aquí el libro. contigo. Mira, el libro es le puse una carátula de Sacramento de la Guerra, Sí, un libro de editorial Cálatos, y el Sí. título, fíjate, el título tiene un epígrafe de un poeta inglés que se llama Ajá. William Blake. El poema se llama Jerusalén. Se te lo voy a traducir, está en inglés, te lo voy a traducir al castellano. Lo importante entonces, la cosa no es abolir la guerra, sino encontrar la verdadera guerra, abrir los corazones escondidos en las guerras de benevolencia mutua, guerras de amor. Ese es el sacramento. O sea, ¿cuál es la guerra contra uno mismo que me impide, por lo menos, reconocerla a ustedes como esas periodistas formidables que son, o ver a mi hija saliendo adelante a pesar de las dificultades y de estar con nuevos amigos en un país diferente, o una hija que se casó en Francia y está muy bien, le va muy bien y Bueno, consiguió trabajo, ahorita está trabajando en la Agencia Espacial Europea, consiguió un trabajo, y una niña que nació allá en sí. Caracas, nos chegoramos y fue creciendo. O sea, ¿cómo tú eres capaz de luchar contigo mismo y de prepararte para esa guerra, esas guerras de amor, esas guerras de benevolencia mutua, esas guerras que te obligan a salir adelante a pesar de que tengas el miedo como el torero y encontrarte día a día con ese día perfecto que te va a permitir, digamos, dar gracias?
Exacto, al final todo fluye. Gracias a Dios. Es así. Sí, eso es un poco. Y bueno, pero gracias a ustedes por esta oportunidad de encontrarnos y conversar sobre las cosas que nos Bueno, unen. y habrán más. Dios Habrá más mediante. oportunidades, claro que sí. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Y Gracias a a ustedes. ustedes, Carolina. Gracias, Fabiola, por esta invitación tan grata para conversar de todas estas cosas. Bueno, chévere. En la descripción vamos a colocar dónde vamos a conseguir a Ricardo, porque de verdad que tienes historias muy interesantes. Muchísimas Gracias. 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 Hasta luego. A Hasta ustedes. luego. Gracias por acompañarnos en Saltando el Charco. Nos vemos la próxima semana para seguir creciendo juntos con autenticidad y apoyo mutuo. Recuerda, la mejor terapia es nunca dejar de avanzar.